ser algo acojonante. Audi R10 LMP, prototipo de Scalextric. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Hola de nuevo, compañeros. Seguimos con la velocidad, en este caso con los LMP. Aquí tenemos un R10 de Scalextric, al cual esta vez sí le hemos hecho un cambio más significativo. Gracias de nuevo a nuestro amigo de A3DRS, nos ha mandado una bancada 3D para motor RX y poder colocarla sustituyendo la original de estos coches, que son bancadas independientes, ¿vale? Con los coches de Scalextric, pero manteniendo el motor y todo lo demás. Son muy económicas y la verdad que merece la pena, porque así no hay que quitar ni la rejilla de plástico ni trabajar la otra bancada, ¿vale? Y estas van perfectas. Hay que hacer pequeñas cosillas, como todos los materiales que se venden 3D, que hay que hacer pequeños ajustes, pero bueno, con cuidado, con una lima pequeñita o con una lija, al final todo cuadra, como cuadra normalmente en todos los materiales que traen de serie los coches, sobre todo los Scalextric. Bueno, pues aquí os muestro cómo es la bancada, ¿vale? Viene con sus tornillos para fijar el motor, ¿vale? En la parte de atrás tiene su agujero que se fija al chasis en la parte posterior y tiene su perno aquí, ¿vale? Que sobresale en esta parte para que encaje también en el chasis, ¿vale? Y ya está, y el motor se queda perfecto y tal, os lo voy a mostrar ahora mismo. Pero en fin, os muestro la preparación que tenemos con este, porque aparte de poner la bancada también hemos tenido que hacerle algunas cosillas, ¿vale? Bueno, pues la carrocería, empezamos. En la carrocería, si no lo sabéis os lo digo, este modelo viene encajado en la carrocería al chasis bueno, aparte de sus tornillos, evidentemente, viene con unos agujeros, que por aquí los podéis ver, este agujerito, ahí detrás también tiene otro agujerito, en fin, tiene varios por todo el chasis. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una vez que pongas la carrocería encima, se encaja perfectamente en esos agujeritos, porque hay unos salientes a lo largo de toda la carrocería, en esos puntos que coinciden con el chasis, que tenemos que eliminar de la carrocería. Hay que cortarlo, porque si no, no permiten que bascule bien y el coche se queda enganchado. Entonces, hay que quitar todos esos salientes, pequeñitos salientes, ¿vale? Que encajan ahí y lijarlos y dejarlos perfectamente, ¿de acuerdo? Luego también se ha procedido al lijado del pequeño, diríamos, no llega a ser ni tetón ni nada, pero sí es verdad que tiene aquí detrás, como todos los coches de Scalextric, para apoyarse sobre los ejes, tanto delantero como trasero. En el caso del delantero, para que no se mueva, para fijarlo ahí en altura. Entonces nosotros hemos procedido a limarlo todo, por este lado, por aquí y por aquí, aparte de esas patillas que ya os comento, ¿no? Y no se ha hecho nada más, ¿de acuerdo? Ni siquiera aquí le hemos quitado los tetones laterales, porque la carrocería tampoco pesa mucho, ¿vale? Pero que se le pueden quitar sin ningún problema porque no son necesarios. De hecho, yo creo que se los quitaré más adelante, ¿vale? Pero en principio no hemos hecho nada, lo hemos dejado tal cual. Vale, seguimos. Entonces, aquí tenemos ya el coche, ¿vale? El chasis con todo montado. Hemos puesto piñón de 10, ¿vale? Piñón de 10, hemos puesto un desarrollo de 10-27 y como os decía antes, aquí tenemos la bancada 3D que está perfectamente encajada en su chasis. Lo único que he hecho yo para variar ha sido fijar con un poquito de pegamento del que uso normalmente, transparente, justo en el perno que va aquí al chasis del coche,
pero para mayor seguridad, porque ese pegamento lo puedo quitar fácilmente con este mismo destornillador, uno de punta, un cúter, lo quito rápido y sale, ¿vale? Pero sí le da un plus de seguridad por si acaso, pues, en un golpe o algo el motor se saliera, ¿vale? Pero bueno, que eso se lo hago también incluso a las originales. Y en esta parte de aquí donde encaja el motor, igual, le echo aquí un poquito, una gotita, para que se quede ahí fijado, ¿vale? La gotita de abajo lo que hace es frenar un poco también la basculación, que no sea tan suelta, ¿no? Pero el coche bascula perfectamente, ¿vale? Si veis la bancada, como se, ¿veis? Eso, no la limita en ningún momento. También la fuerza de las pletinas laterales del motor sobre el chasis hacen que esa dureza sea mayor o menor. Eso ya lo regulamos nosotros a nuestro gusto. En fin, este está ahí y se mueve perfectamente. Por debajo a la bancada, lo que sí le he tenido que hacer en este modelo concreto, que no serán todos los modelos, bueno, ya veis que el motor, al poner esta bancada, lo que conseguimos es que el motor baje hacia el carril. Veis que está más próximo al chasis, entonces lo que conseguimos es que el motor baje el centro de gravedad y esa pegada magnética que tiene la aprovechemos mejor. Os voy a enseñar cómo es normalmente, ¿vale? En otro LMP que tengo aquí, que todavía no lo tengo preparado, y fijaros la altura que tiene, ¿vale? Este, que es la bancada original, y fijaros ya la bancada 3D, como ganamos ahí bastante, ¿vale? Pues eso es un plus. En fin, he lijado la bancada una vez puesto todo, porque claro, una vez que ya encajas todo lo que decía, hay que hacer pequeños ajustes. A veces en un coche hay que hacer más, en otros menos, ¿no? Pero bueno, que son los originales también. Entonces he lijado todo esto, ¿vale? Toda la base he lijado para que no rozara abajo, porque el coche se queda bajito, y entonces he lijado todo esto. Toda esta zona de aquí, los laterales, toda la parte de atrás y todo esto. Y un poquito al chasis esto de aquí quedaba, ¿vale? Pero muy poquito, nada, medio milímetro así y se queda perfecto, ¿vale? Entonces ya veis que se queda justo a ras del chasis, ¿vale? Y se queda muy, muy bien. Neumáticos traseros, el Lotti C1, compuesto C1. Ahí estoy gastando, que tengo una tirada, que si la quitaba coches del Lotti, la estoy gastando para rodar estos coches. La verdad es que van muy bien para rodarlos y para estar en el tramo. En carrera ya os digo, y ya os he dicho en algún vídeo, que sí que usaré uno con un poquito más de agarre, casi seguro. Delanteros que están justo, este lleva semieje, no lleva eje completo, este chasis. He buscado un neumático que tenía gastado ya, ¿vale? Y que estaba justo a la altura para que rozara la placa, estuviese justo rozando en la placa, pero nada, un apoyo mínimo, mínimo, como podéis apreciar, ¿de acuerdo? Ahí fíjate, mínimo. Y bueno, lo he endurecido con un poquito de superglue, con una brochita de superglue, lo he endurecido, ya estaban durillos, bueno, pues le he dado un poquito más para que tuviesen menos agarre aún todavía, ¿vale? Aprovechando, pues lo que uno tiene por aquí, porque podía haberle puesto cero grip, sí, podía haberle puesto unos neumáticos cero grip de Scale Auto también. Pero bueno, como tengo ahí una caja llena, pues voy aprovechando. Luego ya para carreras oficiales y todas esas cosas, pues ya, si tengo que llevar un coche de estos, pues ya le pondría lo reglamentario en ese caso. Pero en principio, para disfrutar en las pachangas con los amigos o en tu tramo en casa, de sobra, ¿de acuerdo? En la guía, os cuento, en la guía, como casi todas las que hacemos, pues es más de lo mismo. Esto ya es un clásico, ¿vale? Esto ya es un clásico en el tema guía. Escalón de arriba, pegado al espárrago, escalón exterior más abajo, ¿vale? Más inferior. Pues comemos el exterior, lo comemos un poquito. Yo no lo he comido del todo, he comido la mitad, lo justo para que me entre del todo. Y una vez que entra, evidentemente, tenemos que tener en cuenta si interfiere la parte de atrás de la guía para comerle más o menos, ¿vale? Eso ya cada uno que lo vea con su unidad. Por supuesto, la presión de las pletinas le tenemos que dar el punto exacto para que siempre hagan contacto y no levanten el coche, ¿vale? Entonces, os muestro cómo queda, ¿vale? Os muestro aquí cómo queda y entra perfectamente del todo. Aquí lo veis. Y entra del todo, completamente. Puesto aquí la placa, os lo voy a mostrar en esta placa, así más pequeñita, que la veáis, ¿vale? ¿Vale? Y veis que el neumático toca, la guía entra, ¿vale? Perfectamente, y el neumático toca, ¿vale? Justito, justito. Ahí como podéis ver, ¿vale? Justito, justito con la carrocería y tal,
está prácticamente ahí. No hay prácticamente diferencia. En fin, aprovechando el material. ¿Qué más le hemos hecho a este coche? Pues nada más, ya está, solo le hemos hecho eso. Ver que por la parte que no haya nada que interfiera, ¿de acuerdo? Porque esta carrocería encaja justo encima del chasis, con lo cual no hay que limar chasis por fuera ni nada, simplemente las patillas esas que hemos dicho y ver si interfiere algo, ¿vale? Lo demás, perfecto. Y no tiene nada más. Este coche con esto ya gana un montón, ¿vale? Entonces os lo muestro en el tramo y nada, cuidado con los tornillos que trae delante, ¿vale? Porque esos tornillos, los voy a enseñar, son pequeñitos y tienen la cabeza plana precisamente para que no rocen en pista, ¿vale? Fijaros bien aquí el tornillo que tiene la cabeza plana, ¿de acuerdo? Entonces yo uso los originales, uso estos, son cortitos, vale, bien, son cortitos, pero lo que hago, para que no se me escape ninguno, porque ya sabéis que luego con las vibraciones y demás se aflojan, pues yo echo una gotita de pegamento en cada, ¿vale? En cada entrada de la carrocería donde van los tornillos, en cada tetón echo una gotita de pegamento, le doy con una aguja, espero que seque y así siempre que desmonto y monto 3-4 veces vuelvo a hacer la misma operación para que siempre tenga el tornillo agarre y con las vibraciones no se escape. Eso es un truco porque he visto muchísimos coches en carrera perder tornillos. Y a mí solo se me perdió un tornillo en una carrera. No se me ha vuelto a perder nunca ninguno más. Y ese coche no era mío. O sea que hacer eso no está de más. Una gotita de pegamento, ¿vale? Del flexible ese, darle con una agujita y dejarlo ahí. Eso cada 3 o 4 veces que desmontemos y montemos el coche. Siempre y cuando veamos que el tornillo se queda con algo de holgura. Si no se queda con holgura no hay que hacer nada, ¿vale? Lo dejáis ahí. En fin, pues nada chicos, pues ya está, no le hemos hecho nada más a esto, ¿vale? Os dejo el enlace para el que esté interesado en la bancada y que se ponga en contacto con nuestro amigo de A3DRS, ¿vale? Y os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Bueno, pues nos vamos al tramo, para que lo veáis. Venga, saludos, hasta el siguiente vídeo. Voltaje 14.0.